bueno, hablando de democracia fortalecida desde lo local, finalmente, ¿en qué estamos, Diana Saray, con el gobernador Carlos Amaya? Gustavo, 99.9% de probabilidades de que sí renuncia a la gobernación de Boyacá. Esa candidatura. 9.99999. 99.999% Listo. ese. Pero dejemos ahí el 0.0000, etcétera. De que no, de pronto no. Pero sí, mire, ya se reunió con el presidente Gustavo Petro, le dio su bendición. Ya se reunió también con Rodrigo Romero, el presidente del Partido Verde. Ya está clarísima su intención de aspirar a la presidencia, sus conceptos jurídicos de que no estaría inhabilitado. Y este anuncio se haría el próximo lunes. ¿Qué pasa? Obviamente él quiere llevarse el Partido Verde para apoyar el gobierno. Por eso fue que JP Hernández salió públicamente ayer a decir ya que tiene intención también de ser candidato por el Partido Verde a la presidencia. Esto hace que pues obligue al menos al partido a hacer una consulta interna, una encuesta o algún mecanismo para definir cuál de los dos candidatos, Carlos Amaya o JP Hernández, tendría el aval del Verde. Gustavo, a mí, revisando ayer todos estos antecedentes del doctor Carlos Amaya, pues me dio un poco de risa de ver cómo esta política en el país es tan dinámica. Ahora el doctor Carlos Amaya es el bendecido del gobierno, podría ser uno de los bendecidos del presidente Petro, pero en campaña política, recuerde usted que él apoyó a Rodolfo Hernández y déjeme mostrarle un pedacito de lo que decía en ese entonces del candidato Gustavo Petro. Escúchelo. Un eventual triunfo de Petro sería la legitimación de la guerra sucia como herramienta para alcanzar el poder político. Lo que estamos viendo es el todo vale para ganar una elección, es avalar el odio y la destrucción del oponente como instrumento electoral. Es paradójico cómo el propio Gustavo Petro hable de un cambio cuando su campaña utiliza estrategias tan bajas y cae en lo mismo contra lo que hemos luchado durante años desde partidos alternativos. Muchos hemos sido víctimas durante los últimos meses del sicariato moral, de injurias, de mentiras, de calumnias, con el objetivo de acabar nuestra reputación. Nuestro pecado es no apoyar a Gustavo Petro y creen que quemándonos, como ellos mismos dicen, en lo político y dañar a nuestras familias es su objetivo fundamental. Pero como la política es dinámica, hoy Carlos Amaya se va a reunir nuevamente con el presidente Gustavo Petro en su visita a Boyacá y si las cosas van como están andando, tendrá la bendición para ser precandidato el lunes. Él tiene, como hemos contado, Vanessa, una función clave desde la perspectiva del progresismo. Claro, Petro está, pero es que realmente es un tema casi que obsesionado con Amaya. Es decir, le han propuesto de todo lo que usted quiera. Lo que pasa es que Amaya, como lo hemos hablado aquí con Hernando, pues tiene esa posible incapacidad del fallo del Consejo de Estado y cualquier cosa podría ocurrir. Pero le han propuesto de todo, Gustavo, lo que usted quiera. Lo que pasa es que también ahí hay un interés y es romper a Claudia López. Porque Amaya sí o sí tiene un pie en la candidatura de Claudia López por un lado, tiene gente muy, muy cercana a Claudia López, que también es muy, muy cercana a él. Entonces, tener a Amaya, meterlo de alguna manera en una consulta del pacto histórico, es terminar de romper a los verdes y es afectar pues de manera muy profunda a Claudia López, que es realmente lo que Petro quiere. Petro tiene en Claudia y en Vicky Dávila dos enemigas políticas muy fuertes. Entonces, eso es, Amaya no se ha decidido, tiene que decidirse ya antes de que se acabe mayo, pero pues tiene también toda una investigación constitucional a ver si realmente puede o no puede ser candidato. Pero espere, sobre eso, Hernando, como se dice Ya nos popularmente, habíamos dicho, claro. Sí, no, pero Vanessa, es que hay desarrollos, creo que hay otra pata que le nace al cojo, Hernando. Sí, Gustavo, difícil sumar una inhabilidad con otra, pero bueno, la primera que habrá que recordar y creo que el doctor Amaya, que aspira a ser presidente y bueno, como gobernador que lo es, debería conocer el texto constitucional. Claramente la Constitución, como ya lo hemos dicho, dice que no puede ser elegido presidente de la República quien durante el año anterior hubiera ejercido uno de diferentes cargos, uno de ellos precisamente el cargo como gobernador. Lo ha ejercido, luego en efecto estaría inhabilitado. Pero la noticia grande, Gustavo, es lo que tiene que ver con una segunda eventual inhabilidad, porque la aspiración de Amaya, seguramente para servir de gancho ciego o manguito rotador que se gira de un lado a otro, es servirle al gobierno con la misma tarea que en el pasado hizo Roy Barreras, es decir, tratar de cooptar el centro para desmanchar, entre comillas, cualquier otra alusión radical que se quiera hacer en ese sentido.
Y la teoría fundamental en lo que hace de esto es que Amaya tampoco podría participar en una consulta de su propio partido. ¿Por qué? Porque ya a esta altura, estando él como gobernador, no podría participar en comicios electorales, ¿cierto?, dentro del año siguiente a su renuncia. Y como precisamente ya en el próximo mayo del próximo año se va a surtir la elección, él no podría participar en consultas que se hicieran o en octubre o en marzo, porque lo cobijaría esa otra inhabilidad durante el año anterior haber sido funcionario público de elección popular. Luego, a lo primero se suma lo siguiente. Me llama la atención lo que señalaba, por cierto, Diana, y eso hace pues condición connatural de los políticos colombianos. Por eso aquí hace algunas semanas denominamos al doctor Amaya Manguito o Mango, ya no Mango Rotador, porque fue verde y pretende ser amarillo, o es amarillo y pretende ser verde. La campaña del presidente Petro fue de los liberales que acompañaron al presidente Petro no solamente en el gobierno, sino también en la campaña, y en la presidencia de la Cámara ejerció un liderazgo muy importante a favor de las iniciativas del gobierno y integrando la bancada, digamos, de la coalición del gobierno. Luego, cada caso en presidencia de Senado y presidencia de Cámara es distinto. Son casos distintos, pero hacen parte de la misma fila, porque hay una fila de investigados y de salpicados, Diana Saray, y larga. Muy larga, Gustavo, porque esto no es simplemente estos dos nombres de Iván Name y Andrés Calle los que sigue la Corte Suprema de ser como parte de todo este entramado de corrupción. Mire, le voy a leer la lista de los congresistas que ya están siendo indagados por la Corte Suprema de Justicia en todo este escándalo. Ouaddid Mansur, él es conservador. Olmedo López ha dicho que él se benefició directamente de los contratos de gestión de riesgo a cambio de apoyar las iniciativas del gobierno. Karen Manrique, que ocupa una curul de paz de Arauca, está señalada de gestionar 92.000 millones de pesos de gestión de riesgo, presuntamente para favorecer a congresistas y a contratistas vinculados con el ELN en Arauca. Julián Peinado, él es liberal, está implicado en aprobar estas operaciones de crédito público que mencionaba el doctor Cristo a cambio de contratos en gestión de riesgo. Liliana Vitar, conservadora, también investigada por ser parte de esta Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Juan Pablo Gallo, Partido Liberal, por los mismos hechos. Juan Diego Muñoz, del Partido Verde, él está señalado de también recibir contratos en municipios como Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar a cambio del voto a favor del gobierno. Julio Elías Chagui Flores, mencionado es en los chats de Sneider Pinilla por gestionar un proyecto de 28.000 millones de pesos en Sagún, en Córdoba. A él lo vinculan también con una supuesta gestión del exministro Luis Fernando Velasco. Y Marta Peralta, del Pacto Histórico, que está investigada preliminarmente por gestionar convenios en La Guajira, según la ha señalado directamente Olmedo López. Así que, Gustavo, son 9 congresistas más sobre los que ya la Corte Suprema de Justicia tiene la lupa, porque dice también fueron partes, o al menos hay pruebas suficientes para que se diga eso. Corte que le ha pedido al Congreso que, por lo menos en el caso, por lo pronto, del señor Name, el señor Calle, pues lo suspenda en funciones, Cristina. Con la detención en las últimas horas de los congresistas Iván Name y Andrés Calle por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, esto en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el alto tribunal, además de pedir que permanezcan en la cárcel, le ordenó a la mesa directiva del Congreso que proceda con la suspensión de todas las funciones legislativas de Name y Calle. Los congresistas son investigados por presuntamente recibir dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el legislativo. Iván Name habría recibido 3.000 millones de pesos y Andrés Calle 1.000 millones. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia consideró que se cumplen los requisitos legales y fines constitucionales para la restricción de la libertad de los congresistas. Entre tanto, avanza la investigación en su contra. A ver, Hernando, es fundamental para que la gente entienda desde una perspectiva muy seria, jurídica. Usted había anticipado además que se iba a dar esta captura, se le adelantó a todo el mundo aquí en 6 AM
confirmando que iba a suceder lo que pasó en las últimas horas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con sus funciones? Bueno, y la silla vacía, ¿cómo opera? Bueno, Gustavo, ciertamente aquí tiene que aplicarse esa figura de la silla vacía y esos escaños no pueden ser reemplazados teniendo en cuenta que el tipo de delitos que se les achacan son delitos vinculados a la corrupción. Y en ese sentido nuestra Constitución, por fortuna, de la mano de la Corte viene purgando la política. Aquí quien le ha lavado la cara, afortunadamente, a la institucionalidad siempre han sido las altas cortes, nunca los partidos políticos ni tampoco los gobiernos de turno. En lo que hace además de esas otras circunstancias, Gustavo, es válido advertir ciertos eventos muy importantes. Lo primero es que estos congresistas entonces van a tener que atender su proceso penal, su grave proceso penal, recluidos. La otra consecuencia jurídica que está puesta sobre la mesa y es clave, y porque hay que decirlo, el delito que se les achaca, que es esa supuesta compra de su voto para apoyar en el Congreso proyectos del gobierno, es un delito bilateral en el que intervienen dos partes. El cohecho del soborno no es de uno. Por eso llama profundamente la atención las manifestaciones del presidente de la República en cuanto a decir que en particular el doctor Name era ladrón. Sí, lo pudo haber sido, no sé, que lo diga la justicia, pero si lo fue de manera consorciada, digo, presuntamente lo que hace de ese delito. Y por eso esta noticia afecta gravemente, como también se viene diciendo, esos procesos para los exministros Bonilla de Hacienda, Velasco del Interior y para el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, quien entre otras anda cursando su propia ruta de la seda, pretendiendo aparentemente defenderse desde el exterior. Pero también, como tercer efecto, Gustavo, y también podemos anticiparlo, Diana Saray ya nos daba perfectamente la lista de los otros congresistas involucrados o presuntamente involucrados en este asunto. No le quepa la menor duda que vienen otras capturas, se lo puedo decir y se lo puedo anticipar. Hernando, ¿pero qué pasa con las curules? Sí, Gustavo, como lo decíamos previamente, las curules no pueden ser llenadas, las curules tienen que estar y seguir vacantes en ese caso en particular, y como lo decíamos previamente, no pueden ser reemplazados. Quiere ello decir, en lo que hace sus partidos políticos del Partido Verde, lo que hace ENAME y en lo que hace del Partido Liberal, en el caso de Calle, no podrán optar por llenar esas curules. Esas curules siguen vacantes y reconfiguran el quórum de la Cámara y del Senado.